El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta Eucaristía me ha parecido mejor hacer la homilía de la primera lectura, porque es una lectura que nos da mucha sabiduría para el conocimiento de la Iglesia y del desarrollo de todo lo que el Espíritu Santo a lo largo de 20 siglos ha ido haciendo en la Iglesia. Las cosas comenzaron muy mal. Y uno dice, pero el Señor, ¿cómo no aclararía un poquito más desde el principio? Pues no, nos deja pasar por todo y después Él va poniendo las circunstancias que Él quiere para que salga adelante su voluntad. El grave problema que hubo al principio y que ha habido hasta hoy es que se inició todo con un grupo de judíos, todos judíos, y los judíos estaban cargados, muy cargados con una mentalidad pues completamente politizada, un pueblo elegido. La ley les pertenecía, las promesas, la relación con Dios, el templo. Los demás, pues, vistos desde dentro, desde los judíos, pues éramos seres impuros, destinados más bien a la cólera de Dios o destinados por pecado, por pecadores, a la condenación. Ellos se salvarían con la circuncisión y con el cumplimiento de la ley, que San Pablo en la carta a los romanos veis cómo se lo niega radicalmente. Pues bien, si esto es así, pues desde el principio surgieron dos grupos distintos. Primero, un grupo de judíos, todos judíos, pero después el Espíritu Santo fue haciendo que también algunos gentiles, es decir, algunos paganos, pues fueran recibiendo el Espíritu Santo. Y esto fue un choque muy grande para los judíos. No lo querían, no lo aceptaban. Les destruía su pertenencia, su estatus. Somos los únicos. Destruía su política individualista de nación. No lo querían, pero el Espíritu Santo hizo que también muchos paganos y gentiles recibieran el Espíritu Santo. Con lo cual cayó ese dogma, con lo cual cayó al suelo la mentalidad judía, con lo cual pues el problema se veía venir. Se veía venir. ¿Y qué sucedió? Que además de los judíos convertidos, hubo otro grupo de judíos que se llamaban judaizantes, que fueron convertidos al cristianismo, pero que no aceptaban que los paganos se convirtieran al cristianismo así por las buenas. No, no. Hay que obligarles a circuncidarse y a cumplir con los preceptos de la ley. Que crean en Jesucristo, sí,
pero desde la ley y desde la circuncisión. Pues el problema se puso. Una de las ciudades donde más había cristianos paganos fue Antioquía. Allí estuvieron Pablo y Bernabé. Había muchos, porque creció muy rápidamente la semilla del Señor en Antioquía. Y allí el cristiano vivía, pues, a la manera de San Pablo, por la gracia de Dios. Y se sentía salvado por la gracia de Dios, por la gratuidad de nuestro Señor Jesucristo y por la fe en la salvación de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo. Pero entonces un grupo de judíos de Jerusalén bajaron, dice San Lucas, bajaron a Antioquía a decir que no, a imponerse. Y entonces nos cuenta Lucas que hubo una violenta, debió de ser muy fuerte la discusión que hubo en la iglesia de Antioquía, violentísima, porque lo dice más de una vez. Una violenta discusión, sobre todo con Pablo, que debía de ser de AUPA, discutiendo, y con Bernabé, que era como más modoso y más suave, pero que también tenía lo suyo, y con los demás, la iglesia entera, que no estaba por la labor de los judíos o de los judaizantes. Pero la iglesia de Antioquía quedó conturbada, quedó mal. Y entonces comisionaron a Pablo y alguno más para que subieran a Jerusalén para consultar la cosa, bueno, la vez también, claro, para consultar la cosa con los apóstoles, con Pedro y los demás apóstoles. Y hoy nos cuenta la lectura que nos han leído, cómo Pedro, en la reunión que tuvieron, esa fue una reunión esencial para la iglesia, esencial para la iglesia. El Espíritu Santo podía haber venido y haber dicho dos palabras con un buen puñetazo en la mesa, pero no. Dejó las peleas, dejó que existieran esas violencias, dejó que unos fueran y que otros no fueran, y dejó que se llamaran muchas cosas. Porque, bueno, pues así parece que tiene que ir creciendo el reino de Dios y el reino de los cielos. Pero Pedro no pudo negar, porque Dios le había hecho a Pedro, si leéis el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, es un capítulo esencial para entender el misterio de la gracia. ¿Qué sucedió ahí? Que estaba Pedro en Jope y el Señor, un ángel, mandó a un centurión que se llamaba Cornelio, que vivía cerca de otro pueblo, se llama Cesarea, vete a buscar a ese señor que llaman Pedro y haz todo lo que te mande. Y fueron a buscarle. Pedro había tenido un poco antes una visión, y en esa visión como un toldo que bajaba del cielo, y en el toldo había toda clase de animales. Y el Señor le dijo, mata y come. Y dijo Pedro, no, Señor, de ninguna forma. Yo, en mi boca, no ha entrado nunca nada impuro. Yo no puedo así indiscriminadamente matar y comer. No. Y entonces la voz del cielo le dijo, ¿y quién eres tú para declarar impuro lo que Dios ha declarado puro? Esto es muy interesante. Y es muy interesante porque tú comes morcilla gracias a esta visión. Y tú comes chorizo gracias a esta visión. Y tú comes lomo de cerdo gracias a esta visión. Y tú bebes un vasito de vino también gracias a esta visión. Afecta a tu vida. Afecta a tu vida. Así que no podemos decir, no, pero esto son cosas viejas. No, no. Afecta a tu vida. Mira, antes de ayer tuvieron una cena los reyes de España con los
el príncipe de Qatar, montones de cientos de personas sin vino y sin carne. Una cena sin vino y sin carne. ¿Por qué? Porque a los moros no tuvieron ningún San Pedro que les hiciera una declaración de que Dios acepta todas las cosas y no podemos llamar impuras lo que Dios ha creado puro. ¿Quién somos nosotros para decir, como dicen los indios y como dicen todo el mundo, no puedes matar ni una mosca, por si acaso te encarnas en mosca? Porque viene la encarnación, figúrate tú. A lo mejor al matar una mosca estás matando a tu abuelo, que se reencarnó en mosca. Y esto es real. Esto no es una cosa que decimos, pero te lo dices por reírte. No, no. No lo digo por reírme, lo digo porque se lo creen. Hay mucha gente que se cree eso. ¿Son respetables? Pues son respetables. Pero nosotros mejor es lo nuestro. Y mejor es que lo que Dios ha declarado puro. Y Dios ha declarado puro todo. Y entonces San Pedro se fue a casa de Cornelio porque el problema es que los judíos no podían entrar de ninguna forma en casa de los paganos, y menos romano, y menos un centurión, un militar. Y este hombre había reunido a todos sus amigos, a toda su familia, y llegó Pedro allí preguntándoles, ¿y qué queréis de mí? Pues un ángel nos ha dicho que tú nos tienes que decir algo. Y Pedro les anunció a Jesucristo. Y cuando estaba hablando, sin esperar a la conclusión, bajó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y dijo Pedro a los que estaban reunidos en Jerusalén, y si el Espíritu Santo bajó sobre ellos y hablaban en lenguas, ¿quién soy yo para oponerme al Señor? Entonces, claro, eso fue muy importante en esa reunión. Y después mandaron a hablar a Bernabé y a Pablo y que contaran el primer viaje, que ya habían hecho el primer viaje, de los 3 viajes misionales de San Pablo, y contaron maravillas de lo mismo, de cómo el Señor hacía milagros y cómo el Señor, sobre todo, pues se derramaba sobre los gentiles. O sea que estábamos ante una novedad, y esa novedad no la podemos destruir nosotros, porque viene de arriba y viene del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, así todo, la mayoría de los judíos no pasó por ahí. La mayoría de los judíos ni pasó por Jesucristo, ni se convirtieron, ni están convertidos todavía. Es muy duro el tema, pero ahí está. Ese es el gran tema a través de la historia en el que todavía estamos metidos. El gran tema es el tema de o la gracia o la ley. O la gracia o las obras. O la gratuidad o tus méritos. O la fuerza de la fe o sencillamente la fuerza de tu cumplimiento, de tus obras. 2000 años han pasado desde esto y seguimos. Y seguimos con el tema, y el tema no acaba de... Para los judíos yo entiendo que tuvo que ser una cosa muy difícil, porque de repente acostumbrados que llevaban 2000 años a relacionarse con Dios desde el cumplimiento de la ley, que de repente venga alguien y le diga, no, no, es que nos salvamos por gracia, la gracia de un tal Jesús. Y que nuestros cumplimientos no nos salvan. Yo haré obras buenas, pero obras buenas que me vienen por estar salvado, no para salvarme. Porque el que tiene la primacía de la salvación es el tal Jesús, muerto y resucitado. En su sangre hemos sido salvados. En su sangre se realiza el don de Dios y la gracia de Dios. ¿Cómo? Dirían los judíos. 2000 años echados a perder. 2000 años sin poder nosotros llegar a la justicia, y ahora de repente
vamos a llegar a la justicia por la sangre de uno que además fue muerto ignominiosamente por ellos mismos. Pues bien, el tema de la historia es este, pero es el de hoy también. Yo estoy hablando esto, yo no sé cómo está el corazón de cada uno de vosotros. Me imagino al estar aquí cómo está el corazón de cada uno de vosotros. Pero cualquiera que escuche esto, y que muchos lo escuchan esto, y que hay mucha gente nueva cada semana, yo me voy enterando de eso. Hay gente nueva cada semana que va escuchando estas charlas, porque hay un tráfico de charlas y de reenvíos y de cosas que yo me voy enterando de algo, evidentemente, me voy enterando porque me lo dicen, pero hay un tráfico enorme. Y hay personas nuevas que se quedan así como admiradas diciendo, ¿y esto? Pues yo a esas personas nuevas les diría, mira a ver tu alma cómo está. ¿Tu alma es un alma de gratuidad o es un alma de cumplimiento? ¿Tu alma es un alma cristiana o un alma judía? ¿Es un alma de gracia o es un alma de méritos, de obra, de conquista? ¿Qué es lo que te va diciendo? Si tú dices, no, mi alma es un alma de hacer obras, de cumplir los mandamientos. Mi alma es un alma seria. Yo soy una persona seria y yo no ando con esas cosas de New Age, de que Dios nos quiere a todos y de que todos estamos salvados y de que entre los protestantes y la nueva era nos están destrozando todos. Pues yo desde aquí, desde esta homilía, le digo a esa persona que tiene el alma así, tienes un problema. Acude al médico pronto. Vete al médico porque tienes un problema. Te vas a morir sin entender una palabra de Jesucristo, de lo que significa Jesucristo y de lo que significó Jesucristo. Te vas a morir sin hacer aprecio, el más mínimo aprecio de la sangre gratuita de Jesucristo que ha sido derramada para el perdón de todos los pecados del mundo, incluidos los tuyos, y para la salvación y la transformación de todas las cosas. Yo sé que el número presiona mucho y que no sé cuántos, y que si aceptas o tienes alma de gratuito, pues, ¿qué pasa? Pues eres muy poco. Los cristianos se quedaron reducidos a nada. Pero gracias, y esto es muy bonito, creo yo, gracias a que San Pablo se separó de los judíos, nació el catolicismo. Porque el catolicismo es lo universal, es lo que significa. Si San Pablo no se hubiera separado, bueno, San Pedro primero, pero después San Pablo, de los judíos, ¿qué hubiera pasado? Pues que el cristianismo hubiera sido una secta judía para toda la historia. Pero no, la separación fue radical. Y llegó un momento en que San Pablo por eso luchó en todas sus cartas y en todos sus sermones, luchó totalmente para decir, nos salvamos por Jesucristo, por el don de Jesucristo, por la fe en Jesucristo y por la gracia de Jesucristo. Por ahí viene la salvación. Y eso es lo que constituye la Iglesia y ha constituido la Iglesia. Pero a lo largo de los siglos, como las obras están más a la vista, como la obra es lo que justifica en este mundo a todos, tú si no trabajas y no tienes un puesto de trabajo, pues no estás justificado. Es que no te esfuerzas, es que no luchas. Y tienes que luchar y esforzarte, porque si no, pues sencillamente no encuentras el puesto de trabajo. Siempre la obra, el esfuerzo, es el que te dará el mérito. Si no,
pues no podrás hacerlo de ninguna forma. Pues bien, hermanos, nosotros también, como parte de la Iglesia de estos 2000 años, pues somos como carismáticos una corriente de gracia. Y digo corriente porque tenemos que seguir señalando que no tenemos fundador, que no tenemos constituciones, que no tenemos objetivos directos, que al ser corriente es otro el que empuja. Y nosotros vamos al compás de aquel que nos va llevando hacia adelante, que no es otro que el Espíritu Santo. Se sufren muchos, como sufrieron los primeros cristianos, se sufren muchos rechazos. Aún hoy, figuraos, hay muy pocos sacerdotes en la renovación. Más de 50 años que lleva la renovación y los sacerdotes en muchos sitios se cuentan con los dedos de una mano. Y no es que la renovación esté mal, porque sigue habiendo en la renovación, pues, auténtica experiencia, auténtica vida y auténtica santidad. Y yo eso lo puedo confirmar y afirmar después de estar 40 y muchos años en la renovación carismática. Aquí hay mucha santidad, pero no acaba de llegar. He estado toda la vida en la renovación o mucho tiempo, pues en algunos puestos, como por ejemplo la coordinadora nacional y todo esto, y me ha tocado a veces hasta llevar adelante pues, los congresos nacionales, las asambleas nacionales. Las 11 primeras se hicieron en un convento donde yo era prior. Figuraos si me ha tocado. Pues os puedo decir que invitábamos a todos los obispos. ¿Creéis que fue alguno? No llegó ni al 0,5%. O sea, nadie. 3 o 4 a lo largo de la historia. Al principio, a mí, por ejemplo, me daba rabia. Digo, pero estos señores no se enteran de su pueblo, no se enteran dónde está la cosa. Es que no escuchan al Espíritu Santo, no oyen aquello que dice San Pablo, que no apaguéis el Espíritu. No lo oyen. Pero después, más tarde, ya el Señor me dijo, cállate la boca que tú no sabes por dónde voy yo. Voy yo. No hace falta que os reconozca nadie, ni los curas, ni los párrocos, ni los obispos, porque de esa forma yo haré en vosotros el camino que quiera, y yo haré en vosotros la experiencia que me dé la gana, y yo escribiré en vosotros la teología que yo quiera, porque si vosotros sois aceptados, vais a ser utilizados inmediatamente, utilizados para la parroquia, utilizados para cantar, utilizados para todas las reuniones. Como sois mansos de corazón, os van a utilizar para todo. Y el obispo. Entonces, ¿qué? ¿Es que vosotros no tenéis nada con la diócesis y con la parroquia? Sí, para eso estamos, pero a otro nivel. No al nivel del párroco que necesita 6 personas para barrer las escaleras o dar una catequesis o hacer no sé qué. Que tampoco se niega uno a todas esas cosas, pero sin dejarse manipular de verdad. Yo he dado gracias a Dios porque somos lo que somos. Y me he dado cuenta, yo mismo, yo que he escrito libros y todo esto, si me hubieran reconocido, si nos hubieran reconocido, ya vería yo lo que pudiera haber escrito, que no está nada claro. A mí por ejemplo, un pequeño ejemplo, cuando llegué a Móstoles, el obispo de Móstoles, pues me nombró profesor de la escuela de catequistas.
Pero no habían pasado 15 días que me quitó. ¿Y sabéis por qué? Porque había leído un libro mío. Alguien le dejó un libro. Mire, este es un libro del nuevo profesor. Y nada más leer el libro dijo el obispo, no, no, no. Este no puede ser profesor de nuestros catequistas. Yo, pues dije, pues vale. Vivencias de gratuidad. Ese libro, al parecer, haría mal a los catequistas. Pues creo que lo podéis leer cualquiera, a ver si os hace bien o os hace mal. Pero a lo que voy es que, bueno, pues el Señor va haciendo su camino como a Él le da la gana. Pues bien, esto es la cruz de la Iglesia. La cruz de la Iglesia es el tema de las obras, el tema de los méritos. Es la cruz de la fe, que si la gratuidad, que si los méritos. Es la cruz de la salvación, el esfuerzo, etcétera, etcétera. Que sí, hombre, que sí. Que sabemos, y yo conozco perfectamente la epístola o la carta de Santiago en la que dice que las obras sin fe y la fe sin obras, lo conozco perfectamente. Pero lo que la Iglesia siempre ha entendido de verdad, porque en eso la Iglesia es maravillosa. En la Iglesia, la pastoral, e incluso uno por uno, a veces hasta los grandes de la Iglesia han sido semipelagianos, pero la Iglesia nunca. En sus declaraciones, en sus concilios, el Espíritu Santo no ha permitido. Siempre ha dicho una palabra de verdad tremenda como la de la reunión que hemos explicado esta tarde al principio en Jerusalén. Nunca la Iglesia ha negado el poder justificante de la sangre de Jesucristo, nunca. Pero sin embargo la pastoral, los curas, la gente, la religiosidad popular, la no sé cuántos, necesita continuamente que haya un barbullo ahí de cosas para que nunca se quede uno ya fijo y determinado en algo, porque eso sería malo, sería deleterio. Pues bien, hermanos, todas estas cosas, pues, es lo que yo quería decir ahora. Voy a terminar con el testimonio, mi testimonio, que os estoy contando siempre en estas homilías. Precisamente al terminar la charla del jueves pasado, a las 9 de la noche, me llamó el oncólogo y me dijo que todo lo que había hecho hasta ahora, el procedimiento, que no sé, que no había servido para nada, porque la radiología nuclear había dicho que mi vena aorta no está preparada para una carga de radioactividad como me la querían meter para llevarla a la base del cáncer. Por lo tanto, fuera. Y yo tenía ilusión. Y a lo mejor alguno de vosotros, porque yo traté de meteros la ilusión. Pues a lo mejor sí. A lo mejor eso pues me sirve y me ayuda y me cura. Pues nada más salir de aquí, inmediatamente se acabó. 10 viajes, siempre por la mañana tempranitos. 7 pinchazos que me han dado en las venas. Más radiado que la marcha real. Consultas a tutiplé. Hospitalizado 1 día y medio. Dando la lata a los que me atienden. Cansancio y debilidad por todas partes, para nada. Todo para nada. Claro, al principio te quedas diciendo, no más, ya no quiero más. Bueno, pero me dicen, es que hay algunas otras cosas que se pueden hacer. Ahora vamos a una radioterapia externa, muy especializada, a ver, y tengo la consulta mañana por la mañana para eso. Yo, como mi comunidad,
me creo con el derecho de preguntaros una cosa. ¿Tengo que seguir? ¿Me puedo negar a eso? Vamos a ver qué me dicen mañana. Porque yo he visto morir a mi hermana, he visto morir a Mamen y a personas que han muerto más por la quimio que por otra cosa. Las machacaron. Las machacaron. Y han muerto con la cabeza agacha, mirando al somier y al colchón, destrozados por la quimio. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? No sé. ¿Tengo derecho a negarme o no tengo derecho a negarme? Vamos a ver mañana, y voy a rezarlo mucho, claro, lo estoy rezando muchísimo, para ver qué es lo que hay que hacer, porque, bueno, pues en la renovación hemos tenido algún ejemplo de personas que han dicho ya no más, porque prefiero morir con cierta cordura, prefiero morir con cierta, no sé, buen estado para saber que me muero y estar con los demás y atender a los demás, que muchas veces las quimios te llevan a lo contrario de todo eso. Yo lo único que os pido es que recéis, y que recéis mucho también para esto, y que el Señor me ayude a mí y nos ayude a todos nosotros también, cada uno en el momento que esté viviendo ahora. Porque yo tengo esto, pero vosotros, pues cada uno tendrá lo suyo. Lo suyo. Y algunas veces también podrá decir, ¿sigo o no sigo? Gloria al Señor. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Él me ama, yo le amo, yo le pido, Él me da, yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Oremos. Señor, arraiga en nosotros tu gracia, tu gratuidad, tu entrega total, tu entrega sin cambio, gratuita. Tú solo nos pides fe y amor que nace de esa fe. Tú solo quieres, Señor, que nosotros nos demos cuenta del inmenso amor para que también podamos amar a otros con el mismo amor con que tú nos has amado, que en definitiva es el amor del Padre que baja hasta el último de sus hijos. Al Señor que siempre vivamos este misterio profundo de comunión y de una comunión que no se basa en lo que hemos hecho cada uno, sino en lo que has hecho tú por cada uno de nosotros, es decir, por todos a la vez. Haznos participar en la asamblea de los santos, ya desde ahora, con la alegría y el gozo de pertenecer a ellos y de que un día se mostrará tu misericordia profunda en todos nosotros. Señor, te presento este mundo, tarado tantas veces por dificultades y problemas de todo tipo y por la falta de sentirse amado
porque está en otras cosas. Vive de otras cosas y vive para otras cosas. Danos, Señor, y haz que los que vamos entendiendo algo podamos transmitir ese amor tuyo para que no se malgaste, como en este momento está sucediendo. Pon tu mano, Señor, en las guerras, en lo que está sucediendo en Ucrania y en otros lugares del mundo. Señor, ese anacronismo de en plena civilización matarse los unos a los otros, como que eso tuviera carta de nada, porque no tiene carta de nada. Señor, danos a entender que aunque estamos salvados, pero seguimos siendo duros de cerviz y duros de corazón, para que podamos siempre estar en tu presencia, cerca de tu gracia y tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.